hablamos de las vacunas para niños y en este momento se ha autorizado la vacunación de adolescentes de 12 a 15 años. Solamente creo que con la vacuna Pfizer, ¿no? Um, ¿Por qué es importante vacunar a los adolescentes y quizá más adelante, si se da una aprobación, a los niños? Bueno, está aprobado de 12 a 17 años en este momento el Pfizer. Hay varias razones para vacunarlos. Primero, está todo el impulso de mandar a los niños de vuelta a la escuela. Eso implica un alto riesgo de contagio entre los niños en la escuela. Los niños también están buscando volver a hacer vida social con sus amistades que no han visto desde hace casi un año. Entonces, tienen un alto riesgo de contagiarse y eso es algo que hemos estado viendo en los números del CDC desde el año pasado, que los niños, el nivel de riesgo de contagiarse ha ido en aumento comparado con antes. Y igualmente entre la comunidad latino hay mayor riesgo de contagio, de hospitalización y de la muerte en niños latinos que en otros niños. Doctora, y usted está ahí en la clínica, Romero. ¿Qué está escuchando usted de los padres latinos o de los padres en cuanto a la vacuna de sus hijos? Mira, muchos tienen miedo de vacunar a sus hijos. Y si uno pregunta por qué, no te pueden explicar, no te pueden dar, no, es que yo oí, ¿qué es lo que oíste? No, es que yo no sé, pero yo oí que, y entonces lo que pasa es que se han hecho lo que llamamos un menjurje, que quiere decir una mezcla, han hecho una mezcla de un montón de datos que han agarrado por todos lados. Y en la cabeza les ha hecho revoluto, vea, Johnson Johnson y el no sé qué. Mire, el Johnson Johnson no lo estamos usando en los niños para comenzar, ¿verdad? Entonces, no, cualquier cosa que haya pasado con Johnson Johnson o con AstraZeneca no tiene nada que ver con lo que estamos dando a los niños, que es Pfizer, ¿verdad? Y hasta el momento no hemos visto consecuencias graves de usar Pfizer en niños. Incluso parece que es muy bien tolerado y las reacciones que han habido han sido mínimos. A nada, o sea que igual como cualquier otra vacuna. Entonces, realmente no hay base para este miedo que están sintiendo. Hay desinformación que está circulando por WhatsApp, por Telegram, por medios sociales y sacan a veces historias que a veces son tergiversadas o a veces son totalmente mentiras, de una niña por allá no sé dónde que se quedó paralizada. ¿Usted personalmente no ha visto ningún efecto radicalmente negativo de la vacuna en los niños? No he visto ningún efecto, punto. No he visto ningún efecto pequeño o grande en los niños de la vacuna hasta el momento. Nadie me ha reportado. Se supone que le va a dar, aunque sea la molestia en el hombro, pero ni siquiera eso me lo han reportado todavía, pero es de esperar porque los niños no son parte de la raza humana también y sabemos lo grande que sí da un poco de molestia en el hombro, ¿verdad? Entonces Sí, no sí. es de esperar que los niños no le va a dar, pero hasta el momento no me lo han reportado. O Ujú. sea que no he visto ningún caso de problemático con el Pfizer. Cuando usted habla con los padres y le dicen, no, no sé, tengo miedo, vi esto, leí esto, escuché esto, ¿qué hace la diferencia a la hora de hablar con los padres de esto? ¿Cómo es simplemente el hecho de que confían en el doctor que les está diciendo, no, está bien, tiene que poner, o hay algún argumento, o hay algo que usted les dice? ¿Qué es lo que Mira, funciona con los padres? es que yo siento que depende mucho de cómo uno les explica, ¿verdad? Y muchas veces yo llego ya cuando otra persona le había explicado, entonces voy un poco atrás, porque la gente a veces se especula que si es bueno, que si no es bueno, que si debo, si no debo. Y hay que recordar siempre que las consecuencias de la vacuna hasta el momento que sepamos son casi ninguno. Y la consecuencia de COVID es potencialmente la muerte. Entonces no hay comparación, no sé, que entre el no sé si, por ejemplo, con Moderna es muy común que le salen ronchas,
¿verdad? Es muy común que le salen ronchas, pero nadie se va a morir de una roncha. Entonces, es muy importante entender que las consecuencias potenciales de la COVID es mucho más grave. He visto niños con insuficiencia renal después de COVID. Hay niños con problemas de corazón después de COVID. O sea, los que sobreviven, no estoy hablando de los que se mueren. Entonces, nosotros todavía no sabemos todas las secuelas de COVID en los niños a largo plazo, porque eso los vamos a descubrir con el tiempo. Mientras tanto, consecuencias de Pfizer a largo plazo no hemos descubierto ninguna. Entonces, no es tener miedo de lo desconocido, básicamente. Yo me imagino que no hay una especie de memoria histórica, porque por supuesto tú y yo y las personas de nuestra generación, todos fuimos vacunados de niños, de múltiples vacunas. Yo recuerdo haber recibido múltiples vacunas en Venezuela y no era nada en lo que la gente se parara a pensar. Hay una vacuna, hay que ponérsela, punto. No existía toda esta historia que hay ahora de que no, de que es peligroso, de que la vacuna, de que hay toda una conspiración. Hay un montón de enfermedades que nosotros no tuvimos gracias a esto, ¿no? Por ejemplo, recuérdenos algo de la historia. Bueno, primero hay que recordar de que aún yo de adulto, durante mi residencia de pediatría, era muy común, pero muy común ver la meningitis por estreptococo en los bebés y los recién nacidos. O sea, era muy común. La meningitis por estreptococo causa la pérdida de la audición, causa el retraso en los estudios, causa la ceguera. Entonces, era muy común ver niños que como secuela de meningitis habían quedado ciegos y sordos y paralizados, porque eso era una parte de la meningitis por estreptococo. Y ahora yo conozco residentes de pediatría que han hecho toda su residencia y no han visto uno. ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna que se llama Prevnar que le dan a los bebés después de nacer. Entonces ya es muy fuera de lo común. Igual había otro tipo de meningitis que era común en los años 90, que se llamaba meningitis por hemófilis. Y eso causaba unos daños permanentes al cerebro que eran desastrosos. Y era otra vez muy común que se mueren o que se quedan incapacitados. Y comenzaron la vacuna HIV, ya esos casos son muy poco comunes. O sea que es una cosa extraordinaria hasta por reportarlo en las noticias si ocurre. Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta de todo lo que nos hemos liberado con las vacunas, las consecuencias, todos los niños retrasados que no son retrasados porque tuvieron su vacuna. Entonces, muchos, hasta tal grado nuestro éxito que la gente se han comenzado a confiar, ¿verdad? Claro. O sea, ese es el problema de ser, ¿verdad? Que la gente ya no ve polio, así que ¿para qué me voy a poner polio? ¿Verdad? Y la otra cosa que pienso que hay que pensar es la importancia de acabar con la epidemia. ¿Me entiendes? Yeah. O sea, si nosotros no vacunamos a todos, esa cosa va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y en un año, sí. Y en 2 años, y en 3 años, vamos a andar en eso. Sí. No tenemos otra cosa que hacer con nuestra vida. Vea que porque incluso, vamos a verlo así, porque incluso si el niño se contagia y no es grave, es asintomático, de todas maneras ese niño puede seguir pasando el contagio a otras personas, ¿no? Claro. Y al pasar el contagio, se da un problema. Que está embarazada y la mamá puede morir y el niño queda sin mamá. Eso ha pasado. Han habido miles de casos de eso, ¿verdad? El niño lo puede traer al abuelo y al abuelo se le muere, ¿verdad? Pero lo más importante es que si todos nos vacunamos, esa parte de la historia se va a terminar. Y vamos a poder dedicarnos a otros quehaceres con nuestra vida, que estar con el COVID. ¿Vea? Entonces, yo lo que les suplico es, acabamos con este asunto. ¿Me entendés? O sea, si todos nos vacunamos, esa cosa va a volver de ser una enfermedad grave que mata a un resfriado cualquiera.
pero todos nos tenemos que vacunar.